en que Dios por esencia, aleluya, se identifica al hombre y se le revela al hombre constantemente, y no importándole su condición imperfecta que el hombre tiene. Porque Dios sabe lo que Él diseñó, Dios sabe lo que Él creó. Bendiciones, bendiciones, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros. En este día el Señor sigue obrando de una manera especial. Yo sé que hay algo que se está cocinando y yo entiendo unas palabras que el Señor ha depositado en mi espíritu y ha cambiado el entorno, la atmósfera, nuestra manera de visualizar las cosas, porque hay un movimiento de rúa de Dios que ha complementado nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero entrar en detalle, pero hay algo que quiero transmitirte, y es que los judíos entendían un principio de legalidad, y era el poder autoritario de la palabra. Ellos entendían que la Torá era la simiente y la esencia de la conducta de él, y a través de esto su lenguaje, su personificación, su conducta, todo lo que quizás estaba desconectado se va a conectar. Sin embargo, nosotros entendemos que Dios es capaz de hacer lo que nosotros podemos creer. Y quiero reavivarte, quiero motivarte, quiero darte a ti quiero darte a ti lo que es, aleluya, la estabilidad de poder tú resistir, para poder entender cuáles son los principios claves de lo que Dios va a hacer contigo. Necesitamos entender algo, y es que cuando la iluminación del Señor llega a nuestras vidas, el entorno y las cosas cambian. Quiero irme sin más preámbulo y leer las palabras del Señor. A gloria a Jesús, en el libro de Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90 dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Escuche esto: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Quiero ponerle como el tema infracciones. ¿Por qué quiero hablar de este tema hablando de infracciones? Las infracciones, en su vocablo término científico, nosotros podemos describir que es un lenguaje o una connotación de un significado que significa violentar, romper, quebrantar, quitar reglas. Pero ¿por qué las infracciones son seleccionadas o son y diagnosticadas en diferentes tipos de lugares o diferentes tipos de países? Las infracciones tienen, aleluya, como consecuencia un pago de una función o de una conducta, o también puede proceder a que la persona, cuando cometa la infracción, se le ponga una multa. Sin embargo, aquí hablando de infracción en el término físico, las infracciones son las secuencias
o la mala decisión apresurada de una persona que violentó una ley y no se sometió a la gravedad de esa ley. En otras palabras, también las infracciones tienen que ver con un tipo de personas que naturalmente ve las reglas y no obedece a las reglas. Ahora bien, ¿cuál es el argumento necesario o cuál es el encargo de la justa retribución que le llega a los que hacen infracciones? A la gente que hacen infracciones, de momento se le multa, se le pone un ticket, se le pone quizás ciertas cosas que determine que ellos violentaron la ley. Pero si usted determina por qué las infracciones tienen que ser señaladas y tienen que ser autorizadas con una justa retribución, y es el modelo que para que la persona no pueda entender y volver a hacer lo mismo, entonces tiene que ser multado. En otras palabras, también hablando en términos espiritual, tiene que ser disciplinado. ¿Por qué? Porque las infracciones, aleluya, la vemos desde el principio del origen adámico, donde allí Adán cometió una infracción de un edicto, de una obediencia, de una desobediencia, donde Dios le dijo que no hiciera algo y lo hizo. Entonces el Adán cometió esta infracción. Nosotros determinamos y notamos que esta infracción lo que produjo en la vida de Adán fue una demoralización, donde él entonces entra a vivir una etapa concernientemente a lo que Dios no había dicho que vivieran. En otras palabras, también está viviendo conforme a lo que él coordinó y a lo que él manifestó sobre cometer las infracciones. Las infracciones, amados, tienen una característica en el término también secular, donde es como una ilustración o persecución sobre alguien que haya cometido las infracciones. Las infracciones se cometen por consecuencia de que una persona no tiene estabilidad para cometerla y no tiene quizá un argumento esencial específico para poder cumplir la ley terrestre. Pero sin embargo, nosotros notamos y vemos por qué las infracciones llegan a la vida del ser humano. Porque el ser humano violenta día tras día el edictos, las leyes, las normas, los establecimientos, todo lo que es con regla. El hombre naturalmente la rompe. ¿Por qué todo lo que el hombre tiene conforme a la ley, aleluya, el hombre los quebranta, comete transgresiones? ¿Por qué? ¿Por qué es que las infracciones existen? ¿Para qué las infracciones existen? Punto número uno, que las infracciones existen es para darnos calidad de carácter, es para forjarnos, es para darnos principios. Escúcheme bien, cuarto, es para nosotros rehabilitarnos emocionalmente. Una persona que cometa muchas infracciones está desequilibrada, está distorsionada, está fuera de un principio y un concepto de formación. Lo primero es que cuando una persona conscientemente se le aplican las reglas, se le presentan las reglas, se le dice de qué manera tiene que ser instructiva, de qué manera tiene que manejarse, le están dando instrucciones correctivas para que ese tipo de persona pueda entender y evaluar la capacidad de un nivel que se llama dominio propio que tiene que tener dentro de su ser. Conscientemente, en otras palabras, también lo que está diciendo es que tiene que tener un argumento de un desarrollo y una eficiencia y una naturaleza de lo que pueda producir. Pero sin embargo, aquí nosotros vemos a la luz de la Biblia que todos los que cometieron infracciones se les pidieron justas retribuciones. Pero ¿por qué el hombre naturalmente pierde esa esencia? La esencia del cumplimiento. Por eso la Biblia dice que mejor es prometer, mejor es cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque está hablando de la condición del cumplimiento que trae una estación de responsabilidad. Entonces esto se avale a que esta responsabilidad puede transmitirse y puede también ser, aleluya, emitida por otros también que te colocan y te ven a ti como quizá la persona correcta, adecuada, la persona calificada y aprobada para entonces ellos ser, aleluya, los clanes y seguidores tuyos. Por eso queremos nosotros entender que aquí en este salmo hay una enseñanza muy poderosa. Dice la eternidad de Dios y la transitoriedad de los hombres. ¿Por qué la transitoriedad de los hombres? Porque los hombres del núcleo se han enfatizado
a tener cierto rol, ciertas asignaciones en la tierra que ellos mismos la han quebrantado o la han distorsionado o la han reformado. En otras palabras, también vemos que ellos también han visto y han transmitido lo que se llama la superioridad en ellos, no en lo que Dios quiso hacer. Sin embargo, nosotros podemos visualizar y entender impresionantemente que el Señor aquí está hablando con Moisés. Moisés está haciendo una oración, varón de Dios, y dice que mientras Moisés hace esta oración, dice: Señor, tú has sido refugio de generaciones, dando a entender de que una de las cualidades esenciales de Dios es que Dios ha servido como un refugio. Pero ¿cómo es ese refugio de Dios? Dios, cuando refugia a alguien, no refugia de la manera que quizás el hombre ha pensando. El refugio significa el lugar, el asiento, el apocentro, aleluya, la cobertura de Dios sobre alguien, donde Dios, aleluya, se introduce en lo que se llama refugio. Le está diciendo: yo estoy a la disposición de protegerte en cualquier ámbito, en cualquier entorno, en cualquier lugar, en cualquier modelo. Yo estoy destinado a protegerte. Le está diciendo, pero no sin embargo a ti, no sin embargo a personalizarte, no sin embargo por lo que tú eres, no sin embargo por lo que tú has hecho, no sin embargo por lo que tú harás, sino yo quiero que tú entiendas que lo que tu protección no simplemente se quedará ahí, sino que la protección de mi refugio que yo te doy se va de generación en generación. Tu generación será protegida por mí, tu generación recibirá la promesa de Dios por mí, tu generación entenderá que lo que yo te entregué a ti también le pertenecerá a ellos. Entonces Moisés entendió este principio y digo: tú eres refugio de generación en generación. Lo que Moisés está diciendo es lo siguiente: es que mientras yo he entendido que protegiste a mi generación, mi generación, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos también recibirán la protección de tu refugio. Lo que está diciendo Moisés: aunque quizás he sido transgresor de ley, aunque quizás he tenido infracciones, pero del cielo mi refugio eres tú. Y antes que naciese en los montes y formare la tierra y el mundo desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Mire el ámbito de reconocimiento que está haciendo aquí este ministro. Moisés está reconociendo a las más altas niveles, a los más altos renglones espirituales, la omnisapiencia de Dios, el antropomorfismo de Dios, en que Dios por esencia, aleluya, se identifica al hombre y se le revela al hombre constantemente, y no importándole su condición imperfecta que el hombre tiene, porque Dios sabe lo que Él diseñó, Dios sabe lo que Él creó. Pero sin embargo hubo una palabra que se materializó en la vida de Moisés, y es que Moisés entendía, aleluya, que Dios estaba siempre protegiendo su generación. Moisés entendía, aleluya, que volverán al hombre hasta que sea quebrantado, y diciendo: convertido de los hijos de los hombres, porque 1000 años antes de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como la noche de la vigilia como la vigilia de la noche. Escúcheme bien lo que Moisés le está diciendo, hablando del contexto de la omnisapiencia de Dios, y está hablando del contenido de lo que es Dios. Entonces él la aplica y dice: no hay nadie que pueda definir o describir, aunque nosotros hemos sido infractores de leyes, aunque nosotros no hemos obedecido a nuestra totalidad a lo que es Dios. Moisés está aquí hablando lo siguiente, está diciendo: no podemos evaluarte en tu totalidad, no podemos darte lo que tú verdaderamente eres, pero por principio voy a hacer una halagación, te voy a poner en el lugar correspondiente que yo entienda que tú tienes que estar. Y Moisés comienza a escribir, aleluya, como
como arrebata como las corrientes de las aguas, son como tus sueños, como tu hierba que cree en la mañana. Escúcheme bien, lo que Moisés también está dándole como una condición, sacándole características a las virtudes, las cosas que necesitaba que sean, aleluya, transmitidas. Cuando Dios comienza y le habla a Moisés, aleluya, y Dios llama a Moisés en medio de una salsa. Moisés, aleluya, se le entregó las tablas de los 10 mandamientos, se le entregó las tablas de la ley, se le entregó la Torá. Moisés tenía un conocimiento amplio, podía identificar ciertos atributos que Dios tenía, pero él entendía que sobre todo esto había algo que él estaba limitante, y que había una facultad, y que él quería que Dios extendiera su mano de misericordia día tras día, y que entrara en la promesa que él le había dicho que Moisés ya le estaba viviendo. Quiero decirte que no importa la condición que te encuentres, no importa en lo que tú estás haciendo. ¿Sabe por qué una persona entra a hacer infracción de leyes? Es porque lo ha perdido los principios. Los principios, primeramente, para Moisés poder lidiar con el pueblo de Israel, tuvo que subir al monte. En el monte se le ha entregado una tabla, las instrucciones que se recibía, cómo se tenían que hacer las cosas, todo lo que tenían que pasar. Moisés entendía que los niveles celestiales que él estaba transmitiéndole al pueblo de Israel tenían que tener una evidencia, tenían que tener, aleluya, una connotación divina. Y era que Moisés entendía que lo que pasaba en el pueblo, lo que él decía al pueblo, los milagros que él hacía, no lo hacía conforme, aleluya, conforme a él, sino conforme a lo que Dios estableció sobre el pueblo. Pero sin embargo, nosotros determinamos que una persona, para evaluarlo teóricamente, científicamente, y también hacer una analítica, una retrospección interna, tenemos que sacar el grado de disposición que tenga la persona a cambiar del entorno, a cambiar de procedimiento, de conducta. Sin embargo, para una persona entender que por qué comete tantas infracciones, por qué comete violentas tantas leyes y no se somete y retiene, aleluya, las palabras que se le diagnosticó, las palabras que se le dijo, es porque este tipo de persona está careciendo de una personalificación y está siendo usurpador de un clan o de una réplica de otras personas que no es la misma de él. Por eso es que cuando tu origen del diseño de Dios te crea, lo primero que Dios deposita sobre ti es una identidad, es un ser, es una manifestación de tu conducta. Pero sin embargo, cuando tú violentas con lo que tú eres, tú estás expuesto a adulterar todo lo que te pongas a tu lado. Por eso todo este tipo de personas, cuando entran en este siglo, cuando entran en esta diadema del alma, ahí ese compuesto, entonces la persona se inclina a hacer lo malo. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por su condición pecaminosa, y con la instrucción, aleluya, de la emoción interna llamada concupiscencia, que atrae, reactiva y hace ciertos tipos de cosas que naturalmente no podían hacerlo. Pero sin embargo, hay algo esencial aquí que quiero transmitirle a alguien, y es que cuando tú entiendes la naturaleza de Dios en tu vida, entonces tú no ejecutas conforme a los patrones humanos, sino al patrón divino. No comienza a distorsionar lo que Dios ha dicho de ti, no comienza a desaparecer a lo que Dios ha aparecido. Sin embargo, cuando tú comienzas a entender estos principios, te convierte en alguien inmortal, te convierte en alguien sobrenatural. Por eso cuando hay alguien que tiene este síndrome o este tipo de aplicaciones, donde ellos comienzan a inclinarse solamente por lo que ven, solamente, aleluya, por lo que otros proyecten, han perdido la eficacia de Dios sobre sí mismo. Sin embargo, nosotros vemos que una persona, cuando entra en hacer infracciones, es aquella persona que está decidida y se arriesga por sí mismo a hacer las cosas conforme a las leyes y conforme a lo que no se le ha dicho. Sin embargo, ¿cómo podemos salir de las infracciones? Las infracciones es un hábito, es un estilo de vida, es una enfermedad cancerígena, donde la persona, mire, usted va a conocer el tipo de persona que naturalmente para ellos violentar la ley es algo como de agrado,
es algo que lo hacen voluntariamente. Es como que le gustan los riesgos, le gustan la adrenalina. Hay gente que no pueden vivir si no son perseguidos. Hay gente que no pueden vivir si no son ultrajados. Hay gente que no pueden vivir si naturalmente dentro de ellos mismos no hay, aleluya, un argumento de fortaleza, equidad, y no hay un equilibrio. Tienen un desequilibrio emocional, un desequilibrio físico. Por eso este tipo de personas incluso les gustan la adrenalina, les gustan estar en sitios donde ellos puedan sentirse, aleluya, llamativos. Muchas de las personas también es para llamar a la atención. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dentro del renglón divino, dentro de este sistema divino, tenemos que comprender un principio clave, y es comprender qué modelo, qué estación, qué condición nosotros tenemos que hacer las cosas para que las cosas puedan cambiar. Entonces, ¿cómo las cosas pueden cambiar en el entorno? ¿Cómo las cosas pueden cambiar en nuestra vida? Si nosotros no aplicamos ni no nos ponemos en el lugar que tenemos que ponerlo para respetar aquellos módulos o aquellas retromecánicas que se nos exigen de que nosotros tenemos que someternos. Una de las cosas es entender el misterio de la equidad, donde quiere decir que usted tiene que entender el principio de tener, aleluya, un nivel, aleluya, de dosidad, o sea, ser dócil, ser equivalente a una persona que pueda proceder a tener cierto tipo de situaciones o conductas que sean de la voluntad del Señor. Oh, gloria al Señor. Y sin embargo, podemos determinar que estas personas que cometen estas infracciones, aleluya, son personas dadas a cometerlas, sabiendo que está la ley escrita, sabiendo que todo está escrito. Pero ¿sabe algo? Ellos son conformes o adictos con violentar estas infracciones. Así que te bendigo de una manera especial. Yo sé que ese mensaje de infracción lleva una segunda parte, no hemos desarrollado. Falta hablar cuáles son los argumentos, por qué llegan, qué desviamiento, qué desvinculo, qué desvinculación tienen. Y hay que enfatizar lo que es, qué consecuencias después de la infracción llegan a nuestras vidas, cómo es el pago, cómo es que hay que hacerlo. Alguien tiene que entender, que conoce con las leyes de tránsito, que sabe que si violentando una ley de tránsito vas a tener, aleluya, militares llamados Jamés, aleluya, que te van a intervenir y que te van a hacer pagar por las infracciones que tú cometiste una multa. Y así hay personas dentro del renglón del evangelio que han sido infracciones, han sido personas que han tenido cierta decadencia y han infractuado la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el cielo llega una multa. Aleluya. Así que vamos a pedir en los comentarios la segunda parte de este mensaje de infracción, que va a ser de gran bendición para tu vida. Suscríbete al canal Excelencia Cristiana Televisor. Se despide de usted tu hermano ministro pastor Geraldo Javier.